Vamos a comenzar orando en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Le damos gracias, Señor, porque día a día nos invitas a caminar este sendero de la vida, de la felicidad, de la paz que tú nos regalas, para que seamos instrumentos de tu mismo amor y de tu salvación para el mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, vamos a continuar mirando eh, este documento de la sinodalidad en la vida y en la misión de la Iglesia, de la Comisión Teológica Internacional, y vamos a estar tratando, por un lado, el tema de cómo se mira la sinodalidad en la Iglesia Apostólica, es decir, ya a inicios de la época apostólica se vive profundamente este tema de la sinodalidad. Los Hechos de los Apóstoles nos dan testimonio de algunos momentos importantes en el camino de la Iglesia Apostólica, en los que el pueblo de Dios fue llamado a ejercer en forma comunitaria el discernimiento de la voluntad del Señor resucitado. Cómo eso se llevó a cabo, cómo realmente la Iglesia pudo discernir, precisamente porque buscaron ese camino de Cristo resucitado. Y luego, cómo en los padres de la Iglesia se da también el testimonio de una comunidad sinodal o de una iglesia que camina en sinodalidad. Vamos a ver también los testimonios de los padres de la Iglesia y la tradición del primer milenio. La perseverancia en el camino de la unidad a través de la diversidad de lugares, de culturas, situaciones, tiempos, es el desafío al que debe responder el pueblo para caminar en fidelidad al Evangelio mientras siembra la semilla en la experiencia de diversos pueblos. Y esto fue todo un reto, evidentemente, cómo sembrar la semilla del Evangelio en pueblos diversos, con culturas diversas. La sinodalidad se manifiesta desde el comienzo como garantía y encarnación de la fidelidad creativa de la Iglesia a su origen apostólico y a su vocación universal o católica. Es decir, la sinodalidad es signo y garantía de su encarnación en fidelidad creativa. La Iglesia llega a distintos pueblos, la fe se va transmitiendo a pueblos y culturas diversos, por lo cual se requiere, por un lado, fidelidad, pero también creatividad. Entonces, esa fidelidad creativa está basada en la sinodalidad. Ella se expresa de forma unitaria en la sustancia, pero poco a poco se hace explícita a la luz del testimonio escriturístico en el desarrollo vivo de la tradición. Por tanto, esta forma unitaria conoce diferentes expresiones según los diversos momentos históricos y en el diálogo con las diversas culturas y situaciones sociales. Ya en la época de los evangelios, entre el año 65 al 110, uno ve esa diversidad en los mismos evangelios. Son testimonios diversos, tienen algunas cosas en común, otras son diversas, de la experiencia de las comunidades con Jesús y sobre todo de la experiencia del resucitado. De la misma manera, los testimonios de los padres y la tradición del primer milenio van a enfrentarse a la misma situación. Un camino unitario
pero que conoce diferentes expresiones según los momentos históricos, las culturas, etc. En el comienzo del siglo II después de Cristo, el testimonio de Ignacio de Antioquía describe la conciencia sinodal de las diversas iglesias locales que sólidamente se reconocen como expresiones de la única iglesia. Ya en el segundo siglo, el 110, muere más o menos Ignacio de Antioquía, en el 105, por ahí vemos a Ignacio de Antioquía escribir sobre una iglesia donde hay muchas iglesias locales que se reconocen expresión de la única iglesia. En la carta que dirige a la comunidad de Éfeso, San Ignacio afirma que todos sus miembros son sinodoi, en griego, sinodoi, compañeros de camino, van en el mismo camino, en virtud de la dignidad bautismal y de la amistad con Cristo. Él dice, bueno, vamos en sínodo, sinodoi, dice él, por dos cosas. Por la dignidad bautismal y por la amistad con Cristo. Destaca además el orden divino que compagina la iglesia, llamada a entonar las alabanzas de la unidad a Dios Padre en Cristo Jesús. El colegio de los presbíteros es el consejo del obispo y todos los miembros de la comunidad, cada uno por su parte, están llamados a edificarla, mientras que los presbíteros, dice, son consejo del obispo. Todos los miembros de la comunidad estamos llamados, cada uno por su parte, a edificar la comunidad. La comunión eclesial es producida y se manifiesta en la asamblea eucarística presidida por el obispo. Y esto es algo que nos tiene que ayudar a entender por qué es importante cuando el obispo preside la Eucaristía. ¿Por qué sucede eso? Porque la comunión eclesial es producida y se manifiesta en la asamblea eucarística presidida por el obispo. Cuando el obispo es el que preside como cabeza de la iglesia local, entonces junto con el presbiterio y el pueblo forman la porción de la iglesia universal, verdadera iglesia. ¿Sí? De tal manera que alimentando la conciencia y la esperanza de que al final de la historia Dios reunirá en su reino todas las comunidades que ahora lo viven y celebran en la fe. Ya en la celebración eucarística hay una previsión, se está mirando lo que al final se va a dar. La fidelidad a la doctrina apostólica y a la celebración de la Eucaristía bajo la guía del obispo, sucesor de los apóstoles, el ejercicio ordenado de los diversos ministerios y el primado de la comunión en el recíproco servicio para alabanza y gloria a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Estos son los rasgos distintivos de la verdadera iglesia. Miren, los rasgos distintivos de la verdadera iglesia es que hay un obispo, sucesor de apóstoles, que unido a los demás ministros, viven, se ofrecen para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Y se da el primado de la comunión.
primado de la comunión, porque el modelo es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la Trinidad. Este camino en la Eucaristía, bajo un obispo y en la comunión del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son los signos de la iglesia verdadera. Cipriano de Cartago va a decir algo también muy importante. ¿Qué nos va a decir Cipriano de Cartago? Nos va a impulsar a mirar que la iglesia primitiva, la iglesia del primer tiempo, del primer siglo, es una iglesia que camina en la unidad. Camina en la unidad. Cipriano es heredero e intérprete de esta tradición en la mitad del siglo III. Formula el principio episcopal y sinodal que debe regir la vida y la misión en nivel local y universal. Siglo III. Y va a decir, si es verdad que en la iglesia local nada se hace sin el obispo, nihil sine episcopo, es también verdad que nada se hace sin el consejo de los presbíteros y diáconos y sin el consentimiento del pueblo. Nihil sine concilio vestro. ¿Sí? Y también et sine consensu plebis. Esto es interesante. O sea, nada se realiza sin el conocimiento del obispo. Pero también nada se hace sin el conocimiento de los presbíteros y diáconos. Pero también sin el consentimiento del pueblo. Es la sinodalidad. Manteniendo siempre firme la regla de que el episcopado es único, del cual participa cada uno por entero. El episcopado es único, pero todos participan por entero. A partir del siglo IV se forman provincias eclesiásticas. ¿Por qué? Porque ha crecido el cristianismo. Recordemos que en 313 se cambia todo en la iglesia, viene la paz constantiniana, luego el concilio de Nicea en 325, y entonces el imperio se hace cristiano, se cristianiza. Entonces esto hace que aumente unas cantidades desproporcionadas de cristianos universales, católicos, pues. Se le llamaba católico porque era universal. Entonces es necesario formar provincias eclesiásticas que manifiestan y promueven la comunión entre las iglesias locales y que están presididas por un metropolita, el metropolitano, que ahora se conoce como arzobispo, el metropolitano. En vista de deliberaciones comunes, se realizan sínodos provinciales como instrumentos específicos de ejercicio de la sinodalidad eclesial. En el siglo IV ya se hacen sínodos provinciales donde se muestra un ejercicio claro de la sinodalidad. ¿Por qué es importante ver todo esto? Porque para muchas personas la sinodalidad pareciera ser algo nuevo, reciente. No, es que ha existido en toda la iglesia y siempre, pero se había olvidado. Y el Papa Francisco lo ha retomado. El sexto canon del Concilio de Nicea, 325, reconoce a las sedes de Roma, Alejandría y Antioquía una preeminencia, ¿sí? Una preeminencia que lo llama presbeia, una preeminencia. Roma
Alejandría y Antioquía, que después serían lo que hemos conocido como patriarcados. Y una primacía a nivel regional también. En el primer concilio de Constantinopla, 381, se añade la sede de Constantinopla a la lista de las sedes principales. Ahora queda Roma, Alejandría, Antioquía y Constantinopla. Se añade la sede de Constantinopla a la lista de estas sedes. El canon tercero reconoce al obispo de esta ciudad una presidencia honorífica después del obispo de Roma, al de Constantinopla, una preeminencia honorífica como un segundo, o sea, después del obispo de Roma, título que es confirmado por el canon 28 del concilio de Calcedonia del 451. Cuando la sede de Jerusalén es asociada a la lista, entonces quedan los 5 patriarcados primitivos, que son Roma, Alejandría, Antioquía, Constantinopla y Jerusalén. Los 5 patriarcados primeros de Oriente. Entonces, ¿qué pasa? La iglesia en Occidente, reconociendo el rol de los patriarcados de Oriente, no considera la iglesia de Roma como un patriarcado entre los otros, sino que le atribuye un primado específico en el seno de la Iglesia Universal. Y esto paulatinamente va a llevar un problema, porque mientras que los de Oriente consideraban a Roma otro patriarcado, de los 5, otro patriarcado, pues, pero que el de Roma tenía una preeminencia, era primus inter pares. Sin embargo, Roma, desde Occidente, dice que no, que la iglesia de Occidente, pues, tiene un reconocimiento distinto, ¿sí? Tiene un primado específico en el seno de la Iglesia Universal. Y esto paulatinamente va a llevar también a las rupturas, después con el tema de Miguel Cerulario y el Filioque, a la división, la primera división de Oriente y Occidente del siglo XI. El canon apostólico 34, originado a fines del siglo III y muy conocido en Oriente, establece que cualquier decisión que supere la competencia del obispo de la iglesia local debe ser asumida sinodalmente. Es decir, en comunión sinodal, los obispos de cada nación deben reconocer a aquel que es primero, el que es el primero, el protos. En griego se dice protos, el primero de ellos. Es decir, siempre había entre los obispos un primus inter pares, que era nombrado por los obispos mismos. Este al principio fue el metropolitano. En este caso, podría ser el arzobispo metropolitano, ¿no? Pero en otros casos, donde hay varios arzobispos, se elige uno que sea primus inter pares. En el ambiente nuestro, se le nombra al presidente de la conferencia episcopal. Presidente de la conferencia episcopal panameña. Podemos decir que sería el primus inter pares de este tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Se debe reconocer este protos y considerarlo cabeza, kefalé, cabeza, kefalé de ellos, y no hacer nada importante sin su consentimiento. O sea, sin habérselo comunicado. Pero el primero
el protos, no puede hacer también nada sin el consentimiento de todos. Es decir, no es que el primero manda a los demás, no. El primero debe presidir en el amor, en la caridad, y debe aprobar las obras de cualquier otro que exceda pues lo normal. Pero a la vez, el presidente, en este caso el primus inter pares, el protos, también no puede hacer nada sin el consentimiento de todos los demás. La acción sinodal en concordia, ¿sí?, implementada así por la Iglesia, está dirigida a la glorificación de Dios Padre por Cristo en el Espíritu Santo. Es decir, que todo se haga en unidad. El papel del protos, o del primero, a nivel provincial y metropolitano, y después patriarcal, es el de convocar y presidir el sínodo en sus respectivos niveles para afrontar las cuestiones comunes y publicar las resoluciones necesarias en virtud de la autoridad, de la exousia, la autoridad del Señor expresada por los obispos reunidos sinodalmente. Es decir, ya entonces se comprendía que cuando los obispos se unían en sinodalidad y realizaban una convocatoria que fue hecha por el proto, por el primero, ya sea el metropolitano, el provincial o por el patriarca, entonces eso que salía de allí era promulgado por precisamente el protos, y eso decía que se había reunido en el Señor y que lo que se salió de entre los obispos era querer del Señor mismo. Si bien en los sínodos que se celebran periódicamente a partir del siglo III a nivel diocesano y provincial, se tratan las cuestiones de disciplina, de culto y de doctrina que se presentan en el ámbito local. Se tiene firme convicción de que las decisiones que se adoptan son expresión de la comunión con todas las iglesias. Esta convicción eclesial que atestigua la conciencia de que cada iglesia local es expresión de la iglesia una y católica. Cada iglesia local es expresión de la iglesia una y católica, es decir, la iglesia local es la diócesis. Esta diócesis es expresión de la iglesia una y católica. Se manifiesta mediante la comunicación de las cartas sinodales, las colecciones de los cánones sinodales transmitidas a otras iglesias, el pedido del reconocimiento recíproco entre las diversas sedes, el intercambio de delegaciones que a menudo implica viajes fatigosos y peligrosos en su momento. Desde el principio, la Iglesia de Roma goza de singular consideración en virtud del martirio que allí padecieron los apóstoles Pedro y Pablo. El obispo de Roma es reconocido como sucesor de Pedro. La fe apostólica, custodiada firmemente en ella, el ministerio dotado de autoridad que ejerce su obispo en servicio de la comunión entre las iglesias, la rica práctica de la vida sinodal que se reconoce en ella, la convierten en el punto de referencia para todas las demás iglesias, que también se distinguen a Roma y se dirigen a Roma siempre para dirimir las controversias. Es decir, cuando había controversias, Roma intervenía como un primus inter pares. Siempre.
cumpliendo de esta manera la función de sede de apelaciones. Además, la sede romana llega a ser en Occidente el prototipo de organización de las otras iglesias, tanto a nivel administrativo como canónico. En el año 325, en Nicea, el primer concilio ecuménico convocado por el emperador, esto tenemos que estar claro, este concilio ecuménico, el que se llamó en aquel momento, el 325, no lo convoca un obispo. Por eso algunos han criticado ese concilio, porque lo convocó el emperador Constantino. Allí se hacen presentes los obispos provenientes de diversas regiones de Oriente y los legados del obispo de Roma. Su profesión de fe, sus decisiones canónicas son reconocidas en su valor normativo por toda la Iglesia. No obstante, la trabajosa recepción, como sucederá también en otras ocasiones a lo largo de la historia. En el Concilio de Nicea, mediante el ejercicio sinodal del ministerio de los obispos, se expresó institucionalmente por primera vez en el nivel universal la exousia, la autoridad del Señor resucitado que guía, que orienta en el Espíritu Santo el camino del pueblo de Dios. Esto es sumamente importante. Orienta el camino del pueblo de Dios. Y además de esto, se va a expresar cómo a lo largo de la historia Dios va conduciendo a su pueblo, va conduciendo a la comunidad. De tal manera que análoga experiencia se verificará en los sucesivos concilios ecuménicos del primer milenio, a través de los cuales se perfila normativamente la identidad de la Iglesia una y universal. La Iglesia una y universal. Es decir, universal se dice católicos, católicos en latino, o sea, de Iglesia católica. En ellos se explicita progresivamente la conciencia que es esencial para el ejercicio de la autoridad del concilio ecuménico. La sinfonía, que significa armonía, de los jefes de las diversas iglesias. La sinergia, que ahora piensa que es una palabra nueva, es antigua. La actuación conjunta, sinergia, del obispo de Roma y también la sincroneses, el común acuerdo de los patriarcas. El común acuerdo de los patriarcas. Entonces, ha habido un crecimiento impresionante en este camino de sinodalidad. No es algo que se ha sacado de la manga el Papa Francisco. Alguno piensa que lo sacó de la manga. No, es algo que ha venido desde el principio, podríamos decir, de ya una iglesia institucionalizada. Durante el primer milenio, en cuanto al modus procedendi, al modo de proceder, los sínodos locales se retoman y van a remontarse, por una parte, a la tradición apostólica y por otra, en su procedimiento concreto, aparecen marcados por el contexto cultural en que se tiene lugar. Acerca de la participación, en el caso del sínodo de una iglesia local, en línea de principio participa la comunidad entera, con todos sus componentes.
atendiendo a los respectivos roles. En los sínodos provinciales participan los obispos de las diversas iglesias, pero también pueden ser invitados presbíteros y monjes para que ofrezcan su contribución. En los concilios ecuménicos celebrados en el primer milenio participan solamente los obispos, con el obispo de Roma. Solo los sínodos diocesanos y provinciales, sobre todo, los que establecerán la praxis sinodal que se difundirá en el primer milenio. Entonces, estos sínodos diocesanos y provinciales van a establecer la praxis sinodal en las diócesis, donde hay una gran participación de todo el pueblo santo de Dios, es decir, pastores y fieles. ¿Qué sucede entonces, mirando así? Pues en el primer milenio se da un avance paulatino, pero ya desde el principio muy serio, de un camino sinodal, donde se busca vivir en armonía, en actuación conjunta y en común acuerdo. Es decir, caminando juntos el mismo camino. ¿Qué va a pasar entonces en el desarrollo de la praxis sinodal en el segundo milenio? ¿Qué va a pasar entonces en este segundo milenio? Con el comienzo del segundo milenio, la praxis sinodal fue asumiendo diversas formas de procedimiento en Occidente y en Oriente. Recordemos que en el siglo XI, se da la primera ruptura de la Iglesia Universal, de la Iglesia Católica, de la Iglesia Cristiana Católica Universal. Se da la primera ruptura de Oriente y Occidente. Entonces, ¿qué pasa? Se fue asumiendo diversas formas, se fueron asumiendo, en particular después de la ruptura de la comunión entre la Iglesia de Constantinopla y la Iglesia de Roma. Recuerden que Constantinopla era como el segundo y Roma era el primero. Entonces, hay una discusión para entenderlo bien, sobre la Trinidad. En Occidente se decía que el Espíritu Santo procedía del Padre y del Hijo. Que el Padre y el Hijo se contemplan y de los dos en esa contemplación de amor procede el Espíritu Santo. Mientras que en Oriente, en Constantinopla, Miguel Celulario decía que el Espíritu Santo procedía del Padre a través del Hijo. Que el Padre el Espíritu Santo procedía del Padre a través del Hijo. Entonces, no se armoniza estas dos opiniones, que parecen muy sencillas, ¿no? El Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, o procede del Padre a través del Hijo. Entonces, como no armoniza, se rompe la unidad entre la Iglesia de Constantinopla y la Iglesia de Roma. Entonces, ya Roma deja de verse como un patriarcado. Ya no se ve como un patriarcado, sino como la Iglesia católica. O sea, la Iglesia de Roma, el culto cristiano católico occidental, asume el ser la Iglesia católica. Entonces, ¿qué pasa? Pero en Oriente quedan rasgos y parte de la Iglesia católica, claro. Y siguen muchos caminos de iglesias católicas, que hoy también tenemos una rama oriental, ¿no? Y la caída bajo el control político del Islam de los territorios eclesiásticos pertenecientes a los patriarcados de Alejandría, Antioquía y Jerusalén, también pues traen un cambio. O sea, hay dos situaciones. Constantinopla rompe con Roma. Y por otro lado, el Islam invade los patriarcados de Alejandría, Antioquía y Jerusalén.
O sea, que queda solamente el patriarcado de Occidente, o sea, Roma. En las iglesias de Oriente continuó la praxis sinodal conforme a la tradición de los padres de la iglesia, en particular en el nivel de los sínodos patriarcales y metropolitanos. Pero también se celebraron sínodos extraordinarios con la participación de los patriarcas y metropolitas. En Constantinopla se consolidó la actividad de un sínodo permanente. Un sínodo permanente. Esto es importante. Conocido desde el siglo IV, también en Alejandría y en Antioquía, con asambleas regulares para examinar las cuestiones litúrgicas, canónicas y prácticas, y con diversas formas de procedimiento durante el periodo bizantino y después de 1454 en el periodo otomano. En las iglesias ortodoxas, la praxis del sínodo permanece continua, viva hasta la actualidad. Es decir, las iglesias ortodoxas mantienen la práctica sinodal desde el siglo IV hasta la actualidad, sin variar. ¿Qué pasa en la iglesia católica occidental, con sede en Roma? La reforma gregoriana y la lucha por la libertas ecclesiae, o sea, la libertad eclesial, contribuyen a la afirmación de la autoridad principal del Papa. Es allí donde el Papa va a tomar esa afirmación de autoridad. Va a ser en este momento. O sea que el Papa antes del siglo XI no se veía igual como se ve del siglo XI en adelante, porque se va a reafirmar su autoridad. Claro, se separa, los de Constantinopla se separan y los demás se ven invadidos por el Islam. Entonces, el sínodo romano, que desde el siglo V cumplía las funciones de consejo del obispo de Roma, y en el que además de los obispos de la provincia romana participaban también los obispos presentes en la urbe en el momento de la celebración, junto con los presbíteros y diáconos, se convirtió en el modelo de los concilios del medioevo. Recordemos que nosotros desde hace mucho tiempo conocemos como el Papa. Ha sido Francisco quien ha estado insistiendo en que él es el obispo de Roma. Y muchas veces él se habla a sí mismo como el obispo de Roma, que soy. Muchas veces no se llama Papa, sino obispo de Roma, porque realmente a quien llamamos Papa es obispo de Roma. Es un obispo como los demás obispos, pero que preside la sede de Roma. Y como luego de las rupturas, entonces queda solo el territorio de Occidente, con algunos en Oriente, entonces él toma la cabeza total. Y él es entonces, pues se llama Papa. Estos concilios del medioevo, presididos por el Papa o su legado, no eran asambleas exclusivamente de obispos y eclesiásticos, sino expresiones de la cristiandad occidental, en la que junto con las autoridades eclesiásticas, obispos, abades, superiores de órdenes, tomaban parte con roles diversos también las autoridades civiles, representantes del emperador, de los reyes y grandes dignatarios, peritos, teólogos y canonistas. Por eso veremos que en estos momentos muchas cosas van a estar reafirmadas no solo por obispos, sino también por autoridades que participaban, civiles, que participaban del concilio. En el nivel de las iglesias locales, también a partir de la amplia praxis sinodal ejercida en el Imperio Romano de Occidente, instaurado por Carlomagno posteriormente, los sínodos perdieron su carácter exclusivamente eclesial
y asumieron la forma de sínodos regionales o nacionales en el que participaban los obispos y otras autoridades eclesiásticas bajo la presidencia del rey. Entonces, aquí se fue modificando, aquí fue cambiando, porque ahora no convoca el obispo de Roma como primus inter pares, sino que convoca el rey. Y saben la consecuencia que trae eso, ¿no? Muchas veces, que las normas que se aprueban no son meramente las que los obispos quieren, sino las que el rey quiere. En el transcurso del medioevo no faltaron ejemplos de revitalización de la praxis sinodal en el sentido más amplio del término. Por ejemplo, lo realizado por los monjes de Cluny en Francia, ¿no? Una contribución para mantener viva la praxis sinodal. La ofrecieron también los capítulos de las iglesias catedrales, así como las nuevas comunidades de vidas religiosas y las órdenes mendicantes. Un caso singular se produjo al final del medioevo con ocasión del cisma de Occidente, con la situación que se da ahora en Occidente. Recuerden que hubo el cisma de Oriente con Miguel Celulario y el cisma de Occidente con Martín Lutero y seguidores. El siglo XV, ¿no? El siglo XVI. Entonces, ¿qué pasa? Con la simultánea presencia de 2 y después hasta 3 pretendientes al título papal. Es decir, un momento en que hay 2 o 3 supuestos papas. Entonces, la solución de esta intrincada cuestión se produjo en el Concilio de Constanza, 1414-1418, mediante la aplicación del derecho eclesiástico de emergencia previsto por los canonistas medievales, procediendo a la elección del papa legítimo. Pero en esta situación se abrió camino a la tesis conciliarista, que pretendía instaurar la superioridad de un régimen conciliar permanente sobre la autoridad primacial del Papa. Entonces, ¿qué pasa? Que se organiza, como habían 3 papas, en un momento, se decide elegir cuál es el verdadero papa de los 3. Entonces, el conciliarismo, en su justificación teológica y en su configuración práctica, no tiene firmeza si se lo juzga de acuerdo con el legado de la tradición. Sin embargo, ofrece una lección para la historia de la Iglesia. Los peligros de cisma siempre en acecho no se pueden evitar, y la continua reforma de la Iglesia en la cabeza y en sus miembros no se puede realizar sin un correcto ejercicio de la praxis sinodal, que en la línea de la tradición exige como garantía propia la autoridad primacial del Papa. En virtud de esto es lo que Francisco ha hecho. Francisco ha llamado a un sínodo universal donde se invita a todo el mundo a participar. ¿Por qué razón? Porque los peligros de cisma están siempre. No se pueden evitar. Y la continua reforma de la Iglesia es necesaria. Ecclesia sempre reformanda. La Iglesia siempre tiene que estar reformándose. Pero para que se reforme bien, es decir, en fidelidad a Jesucristo, se requiere realizar un camino sinodal. Si no, no se puede. Un siglo más tarde, la Iglesia Católica, como respuesta a la crisis producida por la Reforma Protestante, celebró el Concilio de Trento. Es el primer concilio de la modernidad que se dirige por algunas características, ya no tiene la figura de un concilio de la cristiandad,
como en el medioevo. Ahora se privilegia la participación de los obispos. Es decir, aquí va a haber algo nuevo. Y es que los obispos van a ser los primeros participantes y prácticamente los únicos, porque habrá otros teólogos, sí, pero en mayor cantidad serán solo obispos los que van a participar de este concilio universal, el concilio de Trento. Por lo tanto, va a marcar una nueva etapa de la visión sinodal. Pero ya desde este momento se está perdiendo en las diócesis la palabra sínodo. Se está perdiendo incluso esa orientación sinodal, aunque en la práctica hay muchas actividades en las diócesis que son realidades o actividades sinodales, pero que no van enmarcadas en la conciencia sinodal, porque esa conciencia sinodal fue perdiéndose. Entonces vamos a dejarlo allí para ver si hay alguna pregunta, alguna idea, porque lo que viene después entonces va pues a acercarse ya al tiempo presente y cómo vuelve a la palestra el tema de la sinodalidad en la iglesia, cómo vuelve a mirarse el tema de los sínodos y la vida, y sobre todo una iglesia sinodal. Entonces lo dejamos allí para ver si hay algunas preguntas o intervenciones. Buenas noches. Buenas noches. Yo siempre he tenido una duda con respecto a eso, que creo que va un poco relacionado con la sinodalidad. ¿Por qué la Iglesia desde Roma no ha hecho una sola traducción de Biblia? Siempre hay como 3 o 4 versiones diferentes, entonces eso a veces confunde. Y en formaciones anteriores hemos visto eso de qué dice la tuya, qué dice esta, qué dice la Jerusalén. Entonces yo no sé por qué no ha conciliado eso. Bien, porque la confección de Biblias no la hace la iglesia como tal, la iglesia jerárquica o la iglesia de Roma, sino que son empresas, distintas empresas, unas que se deben a los católicos y traducen para los católicos diferentes empresas, otras se deben a los protestantes, y hay una que es la Sociedad Bíblicas Unidas que traduce para ambos, protestantes y católicos. Entonces, no es Roma la que realiza las traducciones, sino son empresas que hacen esas traducciones y le venden a las iglesias las Biblias. Son empresas distintas. Por eso la diferencia. Sí, pero, o sea, cada libro, podemos decirlo de esa manera, siempre se aprueba, ¿no? Por una conferencia. No necesariamente. Antes las Biblias y los libros se aprobaban por Nihil Obstat, que eran un obispo o la conferencia episcopal. Últimamente, las Biblias, si tú las ves atrás, dicen que fueron aprobadas eclesiásticamente. ¿Por qué? Porque lo hacen a nivel de pronto, la comisión, la Pontificia Comisión Bíblica de Roma. Esa Pontificia Comisión ve la Biblia y la revisa, y si no tiene ninguna cosa rara, pues la aprueba. Pero pues que una palabra cambie a otra, eso una vez no es objeto para vetarla. Porque bueno, esencialmente dice lo mismo, ¿no? Esta dice, pero a veces hay cosas que cambian, efectivamente. Pero bueno, ya te digo, son cuestiones de empresas. Tengo otra pregunta ahí, bueno, ya un poquito más avanzado. Al final hay diferentes congregaciones religiosas. Al final no va a haber congregación religiosa, o
o nos unimos a los judíos se unen a los católicos. No creo que se una así. Lo que va a suceder es que paulatinamente, entre más crezcamos en conciencia, desde la espiritualidad, es decir, desde la experiencia interior con Dios, podremos vivir la unidad. Pero las religiones no se van a unir. Eso es muy difícil que se unan. El ecumenismo busca unir a los cristianos, pero eso no significa que ellos se van a ir para acá o nosotros para allá, sino que vamos a la unidad en lo esencial. Y con los no cristianos, el diálogo interreligioso nos lleva a compartir lo que nos hace crecer a ambos. ¿Cuál es la idea? No es que ni nosotros nos vayamos para allá ni ellos para acá, sino que desde la espiritualidad del amor, de la compasión de Dios, desde la espiritualidad de la ternura de Dios, de la misericordia, entremos en un diálogo y en una cercanía, en una unidad de amor. Pero no hay que pasarse para ningún lado. Y al final todos van a creer en Jesús, ¿no? Como Dios. No necesariamente, ¿no? No necesariamente, porque algunos judíos, algunas líneas creen en Jesús como Mesías y Señor, otras líneas creen en Jesús como Mesías, pero no como Dios. Y otras líneas no creen que sea ni Mesías ni nada, sino un profeta, un rabino, nada más. Y a nivel de los cristianos, bueno, sí aceptamos que Jesús es la segunda persona de la Trinidad, claro. Pero por ejemplo, el Islam acepta a Jesús como un profeta, pero nunca lo va a aceptar como Dios, jamás. Ni los judíos tampoco, los judíos ortodoxos. Ok. ¿Cómo no? Gracias. Para servirte. ¿Alguien más tiene algo que preguntar? ¿Todo correcto? ¿Todo claro? Entonces vamos a pedirle a alguien que haga una oración final para culminar este programa Camino Eclesial. Buenas noches, padre. Cuando usted se refiere a, decía, praxis sinodal, ¿a qué se refiere, padre? La práctica. Praxis es práctica sinodal. La práctica de caminar juntos en la misma dirección, en el mismo camino. Ok, padre, gracias. Para servirte. ¿Alguien más? Si no, entonces, bueno, culminamos una oración para cerrar. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias te damos, Señor, por esta oportunidad de reunirnos para crecer en este camino de sinodalidad, en esta conciencia de unidad contigo, nosotros como cuerpo y tú como nuestro guía, nuestra cabeza, nuestro pastor. Gracias por todas las cosas que pones en nuestro camino, las cuales nos sirven para practicar el amor y la sinodalidad. Gracias por todas las personas que pones en nuestro camino, que son una bendición, y por todas las oportunidades para crecer y amar. Amén. Amén.